El tema de Tomás Mejía. Usted ya escribió un libro acerca de él. ¿Qué nuevos descubrimientos ha hecho? Bueno, este libro me lo imprimió por la entonces rectora, Tere, quien acaba de entregar la rectoría. Y el patronato de la misma me hicieron el favor de imprimirla y yo le pasé los derechos de su venta para que recuperaran lo que habían invertido. Entonces, ese libro lo presentamos ya hace, ¿qué?, 2 o 3 años. ¿Cuánto tardó en escribirlo? No, pues unos 30 años. 30 años. ¿Qué aportes tiene? Bueno, es desde 1820 hasta 1867. Totalmente documentos primarios. Claro. ¿Quién era Tomás Mejía? Tomás Mejía fue un hijo de un combatiente de la independencia, don Cristóbal Mejía, que él fue coronel y fue comandante general de la Sierra Gorda, su papá. Claro. Él hizo ese movimiento y posteriormente Tomás Mejía, en el movimiento que hizo su papá apoyando el federalismo en 1839, Tomás Mejía aparece comandando uno de los pelotones de ese movimiento. ¿En el ejército republicano? Eso fue en el pleito entre dos proyectos de nación, claro, el centralista y el federalista. Claro. Y don Cristóbal apoyó el federalista, el que actualmente nos está rigiendo. Okay. ¿Y Tomás Mejía? Tomás Mejía sino a su papá. Okay. Y posteriormente pues vino los cambios por las situaciones de que el país estaba en permanente guerra y eran cambios de gobierno como si fueran cambios de calcetines. Y decepcionado al fin de cuentas, él fue federalista, fue centralista y fue monarquista después, posteriormente con Maximiliano. Claro. ¿Ha sido más mal juzgado Tomás Mejía? Yo pienso que sí, porque si una persona tiene un proyecto de nación y pierde, es un perdedor, pero no un traidor. ¿Por qué traidor? Si tú tienes un proyecto y expones tu vida permanentemente por ese proyecto, no puedes ser traidor, es perdedor. Y el otro no puede ser héroe, es un vencedor. ¿Por qué el que pierde es un traidor y el que gana es el héroe? ¿Qué hacer con Tomás Mejía? Porque pues simplemente dar a conocer la realidad con documentos primarios. ¿Tiene que estar en el Panteón de los Queretanos Ilustres? Bueno, yo para mí debería de estar en ese lugar, pero mucha gente que se cree herederos de la revolución ven que no tiene la calidad para eso. Pues sí la tiene, es el único queretano que tiene nombramiento del mérito del Estado de Querétaro. Es el único queretano que tiene ese nombramiento, benemérito del Estado de Querétaro. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer este tipo de hombres? Pues nos cuesta tanto porque desconocemos la historia. Nos vamos nosotros con la historia que oficialmente escribe el gobierno, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo que escribe el gobierno sea la realidad. Él hace la historia a su manera. Claro. Y la interpreta a su manera. Desde la visión de los vencidos, exactamente, ¿no? De los vencedores, más bien. De los vencedores. Entonces, ¿habría que hacer un rescate de toda su obra y un rescate de su legado de Mejía? Yo pienso que sí. De hecho, este libro tiene más o menos 400 y fracciones de cuartillas y en su mayoría son documentos primarios. Y se sigue investigando porque hay muchísimos documentos que me he encontrado que hay que publicarlos también o hacer una nueva edición. ¿En dónde está ahorita el cuerpo de Tomás Mejía? ¿Dónde fue enterrado? Eso está todavía en estudio, porque hay versiones de otro compañero, Jesús García Ávila, que ha estudiado mucho eso, y él tiene varios seguimientos de investigación. Unos dicen que ahí está, otros dicen que no, que la mujer de Miramón se le llevó a Puebla junto con el cuerpo de Miguel Miramón. Hay muchas versiones. ¿Hay familia todavía de Pues Mejía en la sierra? Pues debe de haberla porque hay mucho Mejía, pero ya deben ser visos muy lejanos.
¿No le parece como que siempre, bueno, la historia es, leer la historia es como, es la base del presente, ¿no? Y ¿no le parece que por lo que luchaba Miramón, Mejía, es como muy parecido a lo que nos pasa ahora con esas luchas como muy polarizantes? Pues sí, definitivamente hay un documento que está en el libro, una parte del pensamiento político de Tomás Mejía. Él explica por qué se une y por qué causa se une al imperio. Porque vio que 20 años de luchas permanentes, veía que era lo mismo. Subía uno, bajaba otro, subía otro, y todos ellos hacer dinero, casas, haciendas y todo. Y venía el caos. Era de ver que un presidente podía durar un mes y al rato ya estaba fuera, o 2 meses o medio año y fuera. Era un caos en nuestro país. No había un proyecto definido que realmente tuviera la certeza de que íbamos para adelante. ¿Qué deberíamos de aprender de esa época? Híjole, pues yo creo que de esta época y de la época que estamos viviendo, más o menos. Es casi lo mismo. No es una cosa tremenda, es una cosa horrible, es el espanto. Y ya por último, ¿qué tan complicado es hacer investigación histórica en estos tiempos? O sea, No, pues sí es complicado. hay dinero, hay... No hay. Todas las investigaciones que he hecho me ha costado de mi bolsa. Tenemos que trasladarnos a los archivos, el Nacional, o el archivo de aquí, o el archivo de los franciscanos, el archivo de los agustinos, porque todos ellos tienen alguna relación con los movimientos armados. Hay que acordarse que tanto misioneros como el clero secular, unos se fueron con un movimiento y otros se fueron con otro movimiento. Entonces sí, hay que meterlos en todos lados, en todos los archivos que se puedan meter, para buscar hasta el más mínimo detalle de los personajes que estamos investigando. ¿Es difícil? ¿Es caro? ¿Es caro? ¿Un obstáculo? No, pues fíjate que más que el obstáculo, ahorita es relajo allá en el Archivo Nacional. Ya no saben ni dónde están los documentos, la clasificación que tenía se hizo en pedazos, es un problema. Pero tenemos que seguir. Y sí implica dinero, ¿cómo no? El hospedaje, trasladarse, una serie de situaciones. ¿Cuántos libros ha hecho usted? Pues tengo ahorita 8, pero tengo más que no se han publicado, que son las 5 misiones franciscanas de San Fernando en la Sierra Gorda. Y tengo el de Matamoros también, que tampoco me lo han publicado, pero ya tengo algunos libros.